Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes, como siempre, el último jueves de cada mes, compartiendo experiencia, conocimientos sobre lo que últimamente estamos haciendo. Y bueno, vamos a darle continuidad a todo lo que se ha venido realizando, y una de las situaciones que quedó pendiente fue el cuarto cuadrante del Sistema Operativo Integral. Y bueno, voy a recapitular de manera muy rápida los cuadrantes que anteceden a este último cuadrante del Sistema Operativo Integral para que recordemos un poco todos ustedes que me han seguido muy amablemente. Y bueno, recordar el primer cuadrante es muy interesante porque vamos a darnos cuenta que si no hacemos el autorreconocimiento del yo supremo, del yo superior, en donde se encuentran las emociones, los sentimientos, esa conciencia y esa intuición, difícilmente podemos evolucionar y trascender en los demás cuadrantes en nuestras vidas personales, y no se diga en el caso nuestros como profesionales de la educación en nuestra actividad de trabajo docente. Por eso es muy importante que ese primer cuadrante no se les olvide, porque es un cuadrante de ese reconocimiento del yo superior, del yo mismo, para poder trascender y poder entender, en este caso, un segundo cuadrante que lo platicábamos y que era muy interesante en el sentido de lo que representa nuestra actividad docente, porque es allí donde se encuentra la parte objetiva, la parte en la cual está centrada y pone la atención en el conocimiento científico en nuestro caso, para poder direccionar nuestra práctica docente. Es decir, ese cuadrante 2, que representa el ello, significa que nosotros como profesionales de la educación, si no tenemos ese dominio de contenido desde un sustento epistémico, sería muy difícil el hecho de poder impactar en la formación, sobre todo integral, de nuestros estudiantes, en el sentido de la apropiación de esos conocimientos, de esos hábitos, de esas habilidades, de esas capacidades, de esas destrezas que tienen que ver con ese aprendizaje desde un punto de vista consciente. Y bueno, siguiendo con el Sistema Operativo Integral, la última plática que tuve con ustedes en el mes de agosto, si recuerdan, hablamos del tercer cuadrante que representa el nosotros o el nos, y que es allí donde está la parte cultural, la parte de las tradiciones, la parte de los principios, los valores, los hábitos que nos han heredado nuestras generaciones pasadas y que son el sustento y el fundamento de lo que hace que nuestra vida personal actúe de una u otra manera, sobre todo respetando las reglas, las normas que establece la sociedad. Y bueno, cuando hablamos de sociedad es hablar de instituciones. Por tal motivo, hoy voy a hablar un poco sobre el último cuadrante del Sistema Operativo Integral de manera muy general, y ya si ustedes lo quieren ver más específico, bueno, pues ahí está el libro de Educación Holística Integral que se publicó ya hace poco, y pueden ustedes acceder a él para que tengan mayor precisión. De tal forma que entonces este último cuadrante del Sistema Operativo Integral resulta relevante el hecho de reconocer que nosotros como individuos, como sujetos, como personas, como docentes en lo profesional, debemos de entender y comprender que no estamos solos, que tenemos que buscar esas relaciones saltando de niveles entre lo personal, lo interpersonal y lo transpersonal, porque estamos en esas relaciones sociales, y que las instituciones como la familia, los grupos de amigos, los sindicatos, los centros de salud y sobre todo las instituciones escolares, es allí en el caso nuestro donde se hace la interacción de esas interrelaciones, en donde son necesarias para poder compartir todos los conocimientos, las experiencias y la propia sabiduría, cuando se trabaja con humildad y sencillez para que toda la gente que está cerca de nosotros se haga de esa experiencia que de alguna manera le podemos llamar experiencia sociohistórica, y de tal manera que entonces cuando establecemos un compromiso y un encargo social en este cuadrante desde el ámbito de los centros escolares, obvio que lo tendríamos que reconocer y lo tenemos que ver en el sentido de cómo está impactando lo que lo formal nos dice, es decir, lo que el currículum
establecen el plan y los programas de estudio dependiendo de los niveles educativos donde nos estemos nosotros desarrollando, interactuando, porque es allí donde tenemos la gran preocupación o ese encargo de carácter social para poder llevar, orientar, guiar a nuestros estudiantes para que accedan a los aprendizajes y puedan en un futuro no muy lejano terminar con toda una formación de lo inicial a lo continuo y desarrollarse profesionalmente. Así es de que todos estamos involucrados institucionalmente y este cuadrante nos dice que efectivamente tenemos que hacer una labor titánica en el sentido de siempre buscar ese carácter histórico sobre todo y cambiar de manera necesaria bajo los requerimientos y las situaciones que estamos viviendo actualmente en el mundo, en la región, en lo local y en lo local, porque es necesario no perder de vista esa situación histórica como lo hemos estado viviendo actualmente. Y si quisiéramos poner un ejemplo, no hay más que lo real en estos momentos históricos sobre la contingencia de salud pública que se ha venido generando en los últimos meses durante todo este tiempo y que nos ha confinado socialmente a estar en casa, estar en nuestros hogares para no ser contagiados y estar buscando esa situación integral de nuestra personalidad, porque si estoy bien físicamente, entonces emocional también, o espiritual, y al mismo tiempo sutilmente o mentalmente. De tal manera que entonces es un ejemplo más claro de lo que representan las instituciones en favor de la formación de los sujetos. Y ahorita en estos momentos históricos la mayoría de los estudiantes se encuentra en su hogar, recibiendo vía distancia, virtual, online, sincrónica o asincrónicamente, todas estas situaciones que hemos señalado desde lo curricular y que en este punto tan fundamental y esencial debemos de tener mucho cuidado de no tener presión, frustración o estrés, porque no se trata de eso, porque si no emocionalmente estaríamos mal. Por eso es necesario tener mucha calma, tener mucha paciencia y esperar a que esto se termine, porque finalmente convivimos, interactuamos con bacterias, con hongos, con virus en nuestras vidas existenciales y bueno, esta no es la excepción y hay que asumir responsabilidades para no caer en situaciones de desgracias y de contagios mayores. Por tal motivo, maestro o queridos estudiantes, no nos queda más que buscar un punto de equilibrio, ser congruentes en el cuidado de no estar en complicaciones de este nivel que estamos señalando. Por tal motivo, entonces, las instituciones, vuelvo a recalcar, como ejemplo, tenemos una responsabilidad importante de cuidar el carácter formativo de nuestros hijos y de nuestros estudiantes, en el caso de nosotros como profesionales de la educación, para que salvaguardemos y formemos de manera integral a los sujetos, a las personas y a nuestros estudiantes. Este último cuadrante llamado ellos, entonces, tiene esta visión, esta perspectiva de carácter social, sociológica, antropológica, histórica, etcétera, para tratar de entenderla dentro de esta complejidad que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pues de mi parte yo quiero recomendarles que no veamos en el sistema operativo integral ningún cuadrante de manera separada, aislada, fuera de la interrelación e interconexión con los demás. Porque si recordamos en su inicio, cuando explicaba todo el sistema operativo integral, yo les hacía el señalamiento que es necesario e importante no tener errores categoriales, dándole prioridad más a un cuadrante que a los demás, o a dos cuadrantes que están dentro del plano o el nivel de lo cuantitativo, o de los cuadrantes que están en el plano de lo cualitativo, o los cuadrantes que están en la parte individual o la parte superior del sistema operativo integral, o en la parte colectiva o la parte social o inferior del sistema operativo integral. Es decir, busquemos siempre esa relación, interrelación, conexión, un cuadrante con todos los demás. Si hay que reconocer que los cuadrantes se priorizan en un momento dado, es obvio que se tendrán que priorizar de alguna manera uno de los cuatro cuadrantes, ya sea en lo individual
o lo colectivo, o los cuadrantes cuantitativos, o lo cualitativo, etcétera, o viceversa, pero nunca podemos estar siempre priorizando el mismo cuadrante para todo, porque entonces ahora sí tendríamos esos errores categoriales y no podríamos de alguna forma trascender y evolucionar dentro de la espiral dinámica que evolutivamente también hemos explicado, porque no se trata de seguir priorizando la parte jerárquica, la parte lineal, porque ya no es una situación que se acomoda en este siglo XXI, porque tenemos que hacer esa evolución desde una visión o desde un entendimiento holárquico, es decir, a través de espiral, de olas y de líneas de desarrollo que nos puedan permitir poco a poco ir siendo seres humanos con mejores posibilidades de entendimiento y comprensión, y asimismo mejores profesionistas. Por tal motivo, entonces, todo lo que es el sistema operativo integral es de alguna forma algo omnipotente, algo metacognitivo o supra, etcétera. Esto hace entonces que tu actuar no puede ser a través de una visión parca o miope de la vida, sino vayamos entendiendo que el sistema operativo integral tiene sustentos y bases que direccionan un paradigma existencial, que le dan un sustento, un sistema de teorías que ayudan y favorecen al sistema operativo integral. Y podemos hablar mucho de ello, pero solamente podríamos decir algunas de las teorías que pueden estar más representativas en esta forma o visión global y holística del sistema operativo integral, como es, por ejemplo, teoría de, ¿por qué no también decirlo? Todo el sustento y fundamento de la neurociencia, que ahora se ha articulado, integrado en la educación y le hemos llamado la neuroeducación, la neurodidáctica, y que puede ayudar muchísimo a este entendimiento de la visión integral y de totalidad que tiene el sistema operativo integral. Y bueno, también, ¿por qué no? Está la física cuántica, que ayuda muchísimo en el sentido del entendimiento y comprensión de que ha roto y ha cambiado la visión cartesiana y newtoniana, porque ya no estamos única y exclusivamente sentados en el empirismo, sino que tanto el empirismo como el racionalismo ya no es algo que pueda ayudar enormemente y grandemente en términos del entendimiento de la realidad, y ahora sabemos que la incertidumbre o lo no dado es lo que nos debe de posicionar para llegar a la certidumbre y a la situación de lo dado. Por tal motivo, solamente desde esta perspectiva podemos crear, innovar el conocimiento, o en el caso de nuestros estudiantes, el aprendizaje. Entonces, si ustedes se fijan, el sistema operativo integral es algo muy complejo, pero que también es necesario también hacerlo mucho más simple para su entendimiento desde la perspectiva de lo que nosotros somos como profesores, para poderlo hacer más accesible a nuestros estudiantes y puedan entender esta simpleza y al mismo tiempo la complejidad de lo que implica el sistema operativo integral, trabajándose todos los cuadrantes de manera interrelacionada, una visión de totalidad y con una visión de integralidad. Y bueno, pues de mi parte sería todo, básicamente, en términos muy generales, la explicación de este último cuadrante llamado Eleyos. Y bueno, como siempre, su servidor Fernando Vázquez, agradecerles todas las atenciones que han tenido con su servidor, con sus comentarios, con sus puntos de vista en las redes sociales, y seguiremos compartiendo estas experiencias, estos conocimientos, pero de una manera ya más de manera permanente, porque dadas las situaciones personales y profesionales de su servidor, ya no me está permitiendo estar de alguna forma compartiendo todo esto con el compromiso que habíamos asumido de todos los jueves de cada mes. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo ya de manera más espontánea, de forma muy continua, de forma muy permanente, y esperemos que resulte de su agrado y de un acercamiento más profundo con todos ustedes, para tratar de seguir compartiendo todas estas experiencias. De mi parte les mando muchísimos saludos con toda la gente y el equipo que siempre me ha apoyado, y mi agradecimiento también para ellos. Y bueno, aquí estamos para servirles, y como siempre, mandándoles este mensaje de que se encuentren muy bien y que se sigan cuidando muchísimo para que pronto terminemos con este confinamiento y disfrutemos
de la vida, disfrutemos de las relaciones y cuidándonos, pues estaríamos en poco tiempo haciendo muchas cosas. De mi parte es todo, les mando muchos saludos y bueno, pues lo mejor para todos ustedes. Hasta pronto.